Bueno, esta mañana ya tuvimos ahí paneles muy interesantes, con mucha información relevante para nuestra industria y para la parte logística, y vamos a seguir entonces en esta segunda sesión. En primer lugar, quiero de nuevo agradecer al APLA para la organización de este evento, fantástico, en un lugar con mucha simbólica. Entonces estamos realmente en el Canal de Panamá, que como escuchamos desde el inicio, tiene un papel primordial en la logística mundial y como siempre, como lo vimos desde hasta ahora, tenemos oradores y tendremos oradores que brindaron ahí una perspectiva valiosa para nuestra región y para nosotros entender cuáles son las perspectivas a futuro de la logística en América Latina. Sin más, les vamos entonces a presentar este nuevo panel, que son los grandes desafíos de la logística marítima y también sus oradores. Empezaremos ahí en este panel con Juan Carlos Paz Cárdenas. Es el oficial de la Marina Mercantil de Perú, posee una maestría en Administración y Finanzas, ha ocupado a lo largo de su carrera varios roles de liderazgo en el sector público, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Superintendencia de Transporte Terrestre de Carga y en el Instituto Metropolitano de Protransporte. Además de sus contribuciones en proyectos estratégicos en Perú, ha participado a nivel internacional como consultor para organismos como CEPAL, BID y el PIANC, que es la Asociación Mundial para Infraestructura de Transporte Marítimo. Por favor, un aplauso para Juan Carlos Paz Cárdenas. Gracias. Bien, muchas gracias, Federico. Voy a tener el control. Bien, vamos a empezar hablando un poco de lo que ocurre en Perú con el transporte marítimo. Nosotros hemos tenido una historia bastante compleja en lo que significa la liberación del transporte marítimo. Hemos sido, como muchos países en la región, hemos tenido normas muy restrictivas en algún momento, luego algunas normas supuestamente liberadoras, que más que todo eran promotoras de ciertos sectores, y ahora estamos en una fase de liberación que está en proceso de construcción y esperemos que tenga muy buenos resultados, porque la idea que tenemos es que como país exportador, muy exportador, nosotros tenemos una economía muy abierta y tenemos tratados de libre comercio con 22 economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, y vamos a tener en los próximos 2 años hasta 26 tratados de libre comercio, con lo cual nos convertiremos en el país con más tratados de libre comercio en la región. Y eso implica tener una potencia fuerte por el lado portuario y también un comercio marítimo lo más libre posible. Ustedes ven ahí puertos como Talara, que es petrolero, Salaberry, que es granelero, Chimbote, que es pesquero, el Callao, muy conocido, es multipropósito, maneja contenedores, carga general, todo tipo de cargas. Pisco, que es un gran puerto de agroexportación, está cerca a una zona muy rica en lo que es agroexportación. San Juan de Marcona, Matarani, Hilo, esa es la principal red de puertos que tenemos y en ellos hay cabotaje. Pero ¿qué cosa se mueve? Fundamentalmente hidrocarburos y en segundo lugar carbón, ácido sulfúrico y otros productos. Quisiéramos que esta carretera azul nos sirva de impulso al comercio exterior y es ahí donde han venido sucesivamente leyes desde los años 70 para poder propiciar este mercado. Entonces, tenemos puertos como Paita en el norte, acá no está porque no es un puerto este mapa era para el cabotaje interno, pero Paita con Pisco son grandes puertos de exportación. Pero esa exportación sale básicamente hacia Estados Unidos y hacia Europa, en total más de 90%, tanto para Paita como para Pisco. Pero la gran oportunidad está ahora en Chancay. Chancay es un puerto que nos permite estar conectados con Asia en 23 días. Y esa es una enorme ventaja para la agroexportación. Lo que pensamos es que se desarrollen rutas de feeders
entre Paita y Chancay, entre Paracas y Chancay, y podamos potenciar todo nuestro comercio exterior, para que finalmente cumplamos este sueño, ¿no? Que es a través del cabotaje y con esa ruta hacia Shanghái y otros puertos asiáticos podamos conectar nuestros principales puertos de exportación con estos nuevos mercados, ya no solamente para Estados Unidos y a través del Canal de Panamá con Europa, sino también para poder ganar ese mercado asiático. Un tema que usted ahí abordó y que vemos ahí realmente en su presentación, hay un deseo de Perú en hacer inversiones, en invitar realmente a aumentar su nivel de negocio y de comercio exterior en su país. Un tema que usted abordó fue la necesidad, y lo que entendemos es que no es necesario tener una bandera peruana, entonces en esos pasos, corredores ahí realmente de cabotaje. Y a nivel de tripulación, ¿es algo también que van a considerar? Tampoco, Tampoco. porque justamente la ley que teníamos hablaba de bandera nacional, tripulación, capitán peruano, directorio de la empresa peruanos, presidente del directorio peruanos, todo eso lo hemos eliminado. Pero repito, todo lo que no es combustible, ahí sigue la restricción. Entendí. No es necesario hacer una liberación ahí, así que lo importante era poder potenciar el comercio exterior. Entonces ahí a nivel de cargas contenerizadas, Así ahí es algo que ustedes se van a Esencialmente quizás... containerizado. Ujú. Ok, perfecto. Pero también para la importación, porque justamente estos puertos como Paita, Paracas, Matarani, están asociados a ciudades grandes. Entonces, la idea también es que a través de la importación, estos feeders puedan facilitar el transporte entre los puertos principales, Callao, Chancay, hacia los regionales. Ok. No, muy interesante. Entonces ahí vamos ahí a seguir con alguien que, bueno, la mayoría de nosotros ya conocemos, a Matías Dumer. Entonces, Matías es el ingeniero comercial, mención administración de empresas de la Universidad de Chile. Ha desarrollado su carrera en Ultratank y cumplió 6 años en el grupo en septiembre. Empezó como analista de negocio en la división de Ultratank de Tankers y desde 2022 ha estado enfocado ahí primeramente en el mercado químicos como analista y comercial de negocios senior en Ultratank. Gracias, por favor. Un aplauso para Matías. Bueno, muchas gracias Fred y buen día a todos. Un gusto estar acá nuevamente. Me voy a parar por acá, Fred, para no interrumpir la presentación, pero como habíamos conversado, esto más que una presentación, Fred, quiero que sea una conversación, así que en cualquier minuto tú me interrumpes, ¿ya? El nombre del panel es Los desafíos de la logística marítima y un poco en base a eso es lo que yo les quiero venir a presentar hoy día, algunos desafíos que estamos viendo en la industria marítima que nos afectan a todos. Si bien yo en Ultratank nos dedicamos al comercio y al transporte de productos químicos, voy a intentar en esta presentación de englobar a los grandes segmentos porque creo que acá dentro del público también están interesados en qué pasa con los containers, qué pasa con la carga seca. Así que me gustaría partir con un breve resumen, ¿ya? Porque la verdad es que los últimos años han sido bastante volátiles en lo que se refiere a las tarifas de los fletes y probablemente más de alguno de ustedes se habrá dado cuenta al respecto. Y lo que podemos decir es que en realidad todo esto ha sido en un 90% gracias a eventos geopolíticos que nos han sacudido estos últimos años, ¿cierto? Este gráfico lo que muestra son los 3 principales segmentos de carga. Bueno, por un lado carga granel, tanqueros en rojo, graneleros o carga seca en celeste y en azul es la línea de los portacontenedores. Esto lo que está mostrando es un promedio de ganancias expresado en dólares por día para cada uno de los segmentos, ¿ya? Y lo que podemos ver es cómo el impacto de estos distintos situaciones geopolíticas han ido afectando fuertemente el desarrollo de las tarifas, ¿ya? Estas disrupciones geopolíticas siguen teniendo efectos muy importantes sobre los niveles de flete y vamos a ver algunos ahora y por qué esto se ha dado de esta forma. Estas disrupciones han sido persistentes, no han sido disrupciones que duran un par de meses y después se acaban, sino que, como vemos, llevan, digamos, 2 o 3 años incluso con las tarifas, con los fletes afectados por estas dos situaciones. El gráfico de la izquierda muestra las exportaciones rusas
¿ya? De crudo, de productos refinados y de químicos según su destino. Y acá podemos desprender dos cosas bastante importantes. Uno, que las sanciones que establecieron la Unión Europea, Estados Unidos, sobre las exportaciones de Rusia, posterior a la invasión de la guerra, no surtieron mayor efecto porque Rusia sigue exportando casi los mismos niveles que exportaba antes. Lo que sí pasó, y lo que es muy marcado, es que cambiaron drásticamente los destinos. Fíjense en la parte azul. Eso es principalmente Europa del Norte, Alemania, los Países Bajos, Reino Unido, que si uno piensa, el tránsito desde Rusia a esos países es muy corto. Europa deja de comprar y Rusia busca nuevos destinos. ¿Quiénes son? La India, China, Turquía, países que están mucho más lejos. Y es esa parte que se ve ahí, que está en el gráfico de color gris. ¿Cuál es el efecto de esto? Un aumento extremadamente importante de la tonelada milla. En el negocio naviero no importa solamente cuánta carga se transporta, sino también qué tan lejos tiene que ir esa carga. ¿Por qué? Porque mientras más lejos sea, mayor es la utilización de los barcos, más tiempos pasan en el mar, menos barcos hay disponibles para transportar una misma cantidad de carga. Y el efecto que ha tenido esto ha sido muy alto y es lo que explica principalmente el aumento bastante alto en el segmento tanquero y las tarifas de los buques tanque, sobre todo para quienes transportan productos químicos. Parte de esto se va a mantener porque lo que estamos viendo, por ejemplo, es que Rusia, a través de Rosneft, la empresa estatal, y Reliance, la empresa estatal de la India, han firmado un acuerdo de 10 años para la entrega de 500.000 barriles de crudo diarios, digamos, a partir de este año. Así que por los próximos 10 años, parte de este cambio en los tráficos se va a mantener, a pesar de que puede ser que Europa, bueno, baje las sanciones y Europa vuelva a comprar crudo ruso, parte de esto va a ser permanente. Situaciones disruptivas, sobre todo lo que ha sido las sanciones a Rusia, ha sido la emergencia de una flota paralela que funciona por el lado, digamos, de las convenciones marítimas normales a las cuales todos nos adherimos. Se llama Dark Fleet porque suelen apagar el AIS, que es el sistema de posicionamiento digital, y desaparecen del mapa. Y de esta manera ocultan un poco sus movimientos. ¿Quiénes son? Son operadores de dudosa procedencia, muchas veces no se sabe quiénes son, tienen barcos viejos y obviamente están atraídos a hacer estos tráficos de alto riesgo, pero también de alta rentabilidad, como son sacar las cargas desde Rusia, las cargas desde Irán, las cargas desde Venezuela. Esto es un tema de precios, ¿ya? Después del COVID hay una presión inflacionaria muy importante sobre el precio de los barcos. Ustedes pueden ver ahí cómo aumentan los precios de un UL Ultra Large Container Vessel, por ejemplo, aumenta un 69% comparado con enero del 2021. Un VLCC, que es un Very Large Crude Tanker, un 42%, un Capesize Bulk Carrier 54%. O sea, hoy en día la flota está mucho más cara que antes y eso obviamente pone una presión importante para quienes somos operadores y quienes arrendamos estos barcos, porque también nos han subido muchísimo los costos de arriendo y que lamentablemente tenemos también que traspasarlo a los clientes de alguna manera. A pesar de esto, lo que pueden ver en el gráfico de abajo es que en el año 2024 hubo una cantidad récord que no se veía desde, creo que 2013 o anteriormente, de órdenes. O sea, hubo una especie de euforia, dado el mercado, como estaba de alta las tarifas, una especie de euforia para mandar a construir nuevos barcos que van a entrar dentro de los próximos años a la flota. Así que eso es bueno en algunos escenarios. Pero con los mercados ya cayendo un poco, esperamos que esto se mantenga ya más bajo para el próximo año. Finalmente, los combustibles alternativos. Ya lo había mencionado y hay una presentación en la tarde, así que no lo quiero mencionar mucho, pero obviamente
con la misión de la Organización Marítima Internacional de llegar al año 2050 en una situación de cero emisiones, tenemos que encontrar un combustible que genere cero emisiones. Ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda la flota de contenedores en el segmento un poco más claro. Son aquellos que, ya sea que hoy en día consumen un combustible alternativo, pueden consumir un combustible alternativo, tanto así como un combustible tradicional, eso es lo que se llama dual fuel, que pueden elegir cuál consumir, o que están listos para eventualmente, en el futuro, poder consumir algún tipo de combustible alternativo. O sea, está pasando que los barcos se están adaptando a las nuevas normas. Lo que no está muy claro es lo que tengo a la derecha, es cuál va a ser el combustible. Vemos que históricamente, bueno, a partir del 2020 hasta el 2023, el gas natural, el LNG, era el claro candidato, pero a partir del 2022 empieza a haber una irrupción de otros tipos de combustible, donde el metanol agarra un share importante del mercado, y también lo que vemos es que, como decía Fernando antes, los armadores están un poco poniendo las fichas a distintos combustibles, ¿cierto? Entonces, Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos ahí por esta presentación. Tenemos ahí un par de preguntas ahí de nuestros ahí, asistentes, entonces ahí por favor. Tengo una pregunta para usted, Juan Carlos. Por su papel justamente de colaboración, de consultor en organizaciones internacionales y regionales, ¿usted ve también una posibilidad de limitación de esas restricciones de banderas, de tripulación en otros países en América del Sur o Latina? Sí, bueno, a ver, recientemente se ha aprobado en Chile también una liberación. Tiene ciertas similitudes con la que hemos hecho nosotros. El contexto regional siempre ocurre algo, ¿no? Ya sea porque hay alguna zona específica del país o algún mercado en particular. En el nuestro es el tema del petróleo, ¿no? Porque, como comentaba en la presentación, en el caso peruano tenemos el petróleo que sale del norte y que viene a las refinerías que están cerca del Callao, y eso implica pues un movimiento de 600.000 barriles semanales, más o menos. Entonces, hay 2 navieras peruanas con las cuales la ley no las ha afectado. okay. Y lo mismo ocurre en algunos países que tienen, por decir, una zona del país, en Argentina, en Chile, en Colombia, que por alguna característica tradicional, esas zonas pueden ser consideradas como protegidas. Entonces, todo el resto sí se podría liberar. ¿Pero qué se debe liberar? Mira, el año 2018 salió un documento de la UNTAD muy interesante sobre cómo podía liberarse el cabotaje. Y si uno va a las conclusiones, básicamente lo que nos decía es razonable mantener algunos sectores, como lo que comento, ¿no? Por razones sociales, ¿no? Bajo la protección de la ley para que se mantenga reservado, pero todo lo que está vinculado con el comercio exterior facilita las cosas. En el caso nuestro, cifras en lo que es comercio exterior podrían representar hasta un 20% en el crecimiento del comercio exterior. Podría significar unos 300.000 contenedores yendo por la costa peruana, cosa que hoy día no existe para el comercio interno. Podría facilitar las importaciones a ciudades grandes como Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, que hoy día implican movimiento de camiones de 2.000 kilómetros. Todo eso podrías llevarlo al mar. Entonces, es bienestar para los ciudadanos. Y yo creo que con esas ideas, en el Perú la tenemos muy claro, y yo creo que en otros países también, pero siempre hay algunas restricciones de orden político que impiden hacer todas las reformas que uno quisiera. Pero sí vemos que hay grandes posibilidades para que diversos países de la región puedan tomar en cuenta ese informe de la UNTAD y usarlo como un toolkit, ¿no? De lo que se puede hacer, ¿no? Ah, claro. Muchas gracias, Juan Carlos. Sigo con otra pregunta justamente también. Entendemos entonces que uno de los deseos es realmente desarrollar la parte de contenedores, de mercancía contenerizada en Perú, pero aún así ahí es notado que hasta el día de hoy ahí sigue habiendo
algunas dificultades arancelarias o aduaneras en Perú para la entrada de algunos equipos en la parte granel, bulk, líquida. ¿Hay unas colaboraciones justamente junto con las aduanas en Perú para facilitar la entrada de ese tipo de equipos? No, mira, en Perú tenemos, como te decía en la exposición, tenemos 22 tratados de libre comercio y prácticamente el 98% de las partidas tienen arancel cero. O sea, son muy pocos los productos con los cuales tenemos aranceles. Okay. Y eso es con estas 22 economías que representan 90% del PBI global. Así que temas arancelarios en Perú al menos hoy día no es un problema. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Matías, tenemos aquí una pregunta para ti. Entendemos ahí durante su presentación que, obvio, hay varios factores que impactan los fletes. Hay los costos de fletes, ahí obvio vimos que una de las partes más importantes es siempre asuntos geopolíticos a nivel global. Obvio, ahí la pandemia también tuvo un efecto. Ahora mismo tenemos ahí la situación con los buques ahí evitando el Red Sea, siguiendo ahí por el Cabo de Buena Esperanza. Cuando eso, digamos, se regulariza, ¿qué se espera realmente del mercado con toda esa adquisición de buques? Ahí vimos un crecimiento importante realmente a nivel de buques portacontenedores. ¿Qué sucedería a nivel de fletes, de costos ahí para la industria en general? Sí, mira, estuve leyendo hace las últimas 2 semanas, publicaron los resultados algunas de las grandes empresas de container. Salió Maersk, salió Hapag, salió Evergreen y CMA, me parece. Todos tuvieron mejores resultados este año, primer trimestre de este año, respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Okay? O sea, la situación del Mar Rojo en realidad le ha estado dando un boost a sus resultados, porque obviamente el efecto en la navegación es tan alto que la disponibilidad de barcos decrece muchísimo. ¿Qué es lo que han dicho ellos? Ellos han dicho que están monitoreando la situación y que a medida que ellos vean que es seguro regresar, van a regresar. De todas maneras, este regreso va a ser gradual. No esperamos que sea de aquí a 3 meses, sino que si es que se empieza a dar esto probablemente a lo largo del año empecemos a ver, pero no vamos a llegar a los mismos niveles de aquí a fin de año, no creo, pre-disrupción, digamos. El efecto de las tarifas obviamente se va a mantener, pero de darse una vuelta a los niveles anteriores le va a quitar bastante piso. Deberían bajar considerablemente los fletes, sobre todo pensando que ya hay una entrada a partir del 2023, 2024, 2025, 2026. Se ha ido añadiendo muchísima capacidad de flota a esta industria, así que es un poco no sabría pronosticarlo, ¿no? Porque va a depender mucho de la voluntad de las mismas navieras en volver, en hacer ese tráfico. Y eso no tengo cómo pronosticarlo, lamentablemente. No, claro. Tengo otra pregunta, no tenemos mucho tiempo, voy a intentar ahí incluir ahí todas las preguntas que tenemos acá. Con respecto realmente ahora a la sección 301 del UCTR de Estados Unidos, vimos en la presentación de esta mañana con Guillerme y la suya que ya hubo una evolución, una revisión realmente de los parámetros de esa legislación ahora en Estados Unidos. ¿Se sabe si justamente hoy en día las navieras siguen en negociación, en conversaciones con el gobierno americano? Bueno, eso ya fue. Como presentó Guillermo antes, el USTR tuvo una primera fase que fue muy complicada, muy compleja el escenario, y después la fase que conocemos ahora, que en realidad es mucho menos dañina para la industria. Y eso se dio por precisamente conversaciones con la industria, conversaciones con el sector naviero en Estados Unidos, que básicamente dijo, mira, yo sé que me quieres proteger, pero me estás perjudicando. Así que yo no espero que haya más discusiones por ese lado. Lo que sí hay es un acto que entró hace poco, el 30 de abril, al Congreso, se llama Ships for America, y que básicamente va a correr paralelo al USTR y que
de alguna u otra manera persigue los mismos fines. Aumentar la producción naval en Estados Unidos, ponerle más tarifas e incluso más restrictivas a los barcos que vienen de afuera, sobre todo los barcos construidos en China. Pero eso está, digamos, como te digo, entró hace 2 semanas al Congreso, hay que discutirlo, no lo vamos a ver por ahora, pero puede ser otra fuente de Nuevas sí, exactamente. cambios. Okay. Voy a seguir aquí con las preguntas aquí. Con el tema de la legislación de cabotaje en Perú, para usted, Juan Carlos, ¿esas revisiones se aplicarán no más para el transporte naviero o también tendrían un impacto sobre el transporte por carretera o otro modal? No, es exclusivamente con el transporte marítimo. Marítimo de cabotaje. Sí, porque es una ley aplicada al transporte marítimo. Nosotros tenemos prácticamente el 85% de nuestro comercio exterior es por mar, ¿no? Okay. Y el 15%, la gran mayoría, y hablo de valor, ¿no? Es aéreo. Entonces, si lo vamos al volumen, más del 95% es marítimo. Marítimo. Entonces, Ahí sería el nuestro foco. tema con el comercio exterior era el aspecto marítimo y por eso es que liberalizamos el cabotaje. Perfecto, gracias. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? No, ok. Bueno, creo que es solo eso. Muchísimas gracias a ustedes dos, fueron presentaciones muy valiosas. Gracias por su tiempo.